el terrible atentado de ayer en Túnez se salda con 23 personas fallecidas, 18 de ellos turistas, entre ellos un matrimonio español. Hay al menos 47 heridos. Analizaremos con nuestros invitados este atentado y las consecuencias que de él se derivan. Y hablaremos además de las ayudas de la DGA a los afectados por la riada. Por ahora el gobierno aragonés dispone de hasta 45 millones para cubrir los daños. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches, María. Carlos Aparicio, de UPyD. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de este terrible atentado. Les decíamos que hay 23 personas fallecidas, de ellas 18 son turistas y entre ellos un matrimonio español que estaba de crucero. Las otras dos personas que estaban desaparecidas han sido encontradas y están bien. En primer lugar, no podemos hacer otra cosa que condenar, ¿no?, este nuevo atentado islamista. Emilio. Sí, terrible y además con un impacto mediático tan importante que va a suponer para el país un grave quebranto económico, dado que era un país que estaba viviendo un poco fundamentalmente con el turismo. Va a ser un quebranto muy grande para la economía del país, lamentablemente. Carlos. Bueno, pues efectivamente primero condenar y después tenemos que tomar medidas. Es decir, yo creo que poco a poco vemos cómo los asesinatos están ya en nuestra casa, están ahí y cualquier día nos puede pasar a nosotros. Es una pena realmente, un país que había sido pionero en las primaveras árabes, de los pocos que había conseguido más o menos tener una democracia, con muchas comillas, pero desde luego tener una democracia, hacer una constitución. Habían elegido incluso un partido islamista moderado. Ahora en 2014 había sido sustituido por un partido laico, liberal, es decir, una democracia con muchas dificultades, una transición con muchas dificultades, pero al fin y al cabo con pluralidad política, etcétera, que estaba salvándose de eso, y precisamente quizá por eso es por lo que es atacado. Un país que no tiene petróleo como tiene Libia, pero que tiene muchos refugiados libios también, y que fundamentalmente vive del turismo. Realmente han ido a dar donde realmente más duele. Yo creo que esto es bueno, realmente a lo que nos enfrentamos es a esto, es decir, los yihadistas, los terroristas, lo que quieren realmente son países débiles, controlados, que no avancen democráticamente, y entonces pues van a donde tienen que ir. Ha sido un país que además ha conseguido que no hubiera cédulas
terroristas en su país, que no hubiera asentamiento terrorista. Y bueno, yo creo que Europa ahora es el momento de Europa. Europa tiene que ayudar a este país porque es un país endeble todavía democráticamente y hay que ayudarle para que realmente se quede del lado de la democracia y no vaya hacia donde han ido todos los otros países en los que la mal llamada primavera árabe, pues vemos que realmente fue algo que se nos vendió de una manera pero que no ha resultado. Porque en un principio iba dirigido al Parlamento, ¿no? Los atacantes iban a ir al Parlamento. Es que es verdad que el impacto mediático es tremendo y los efectos económicos ya se dejan sentir porque es un país eminentemente turístico, que he oído esta tarde ya que habían anulado muchísimas reservas, por no decir todas, en España, porque el turismo que recibe Túnez es prácticamente europeo, ¿no? Entonces, el objetivo primero ya lo han conseguido, que meter el miedo y cerrar las fronteras a los turistas. Ahora, lo ideal sería que no consigan el efecto político que buscan, porque hay que tener en cuenta que Túnez tiene una constitución que había sido consensuada por islamistas y laicos. Precisamente en el Parlamento se debatía una ley mucho más dura contra el terrorismo. Buscaban un efecto, o sea, el efecto que buscan evidentemente es político. Entonces, ojalá el económico lo han conseguido efectivamente, porque es romper, tienen una parte importante del PIB tunecino, que es el 10% del turismo, es decir, que estamos hablando de cifras enormes. Habían perdido un montón a raíz de las primaveras, pero claro, la primavera de Túnez, como bien dice Carlos, esta sí que gestó un régimen democrático a diferencia de las demás, ¿no? Entonces, lo terrible será, aparte, ya es muy terrible lo económico, pero sería un paso atrás tremendo que en un país que está muy cerca de la Unión Europea y con grandes apoyos, pues sería un paso atrás tremendo en cuestiones políticas y democráticas. Hay que tomar medidas. Sí, el Túnez, yo he pasado 14 veranos de vacaciones allí. He ido a Sousa, pueblecito al lado de Sousa, que es la tercera capital de Túnez, Mariam, a un hotel. Tenía amigos tunecinos y efectivamente yo creo que era el país más avanzado del mundo islámico, y ponía siempre el ejemplo cuando comentaba con unos amigos que había policías femeninas dirigiendo la circulación, pero desde los años 90, desde los años 90, mujeres policías, que para mí me asombraba, porque decía, digo, cuando pare a un automovilista, una policía, porque ha cometido una infracción de la ley y le ponga una multa, digo, tiene que ser tremendo para lo que es la mentalidad de un árabe, ¿no? Y efectivamente, sin embargo, también debo
ya durante la primera guerra del Golfo, al inicio de los 90, con el George Bush padre, hablando con un amigo mío. Yo tenía dos amigos allí, que era un gerente de un centro de sanidad de zona comarcal, lo que llamamos aquí un centro comarcal, y otro que tenía un cafetín árabe, y con los que todos los años pues nos juntábamos varias veces las familias a comer y a cenar, perdón, y a pasar. Y me hablaban de la situación económica tan terrible que estaba pasando el país, y era durante la dictadura de Ben Ali. Ben Ali era un depredador terrible, pero tuvieron la buena nueva de poderlo echar sin que supusiera un derramamiento de sangre importante, pero que ya en el 91 sí que había ya un movimiento islámico importante en Túnez. Lo que pasa es que en aquel momento la policía de Ben Ali era omnipresente, estaba, vamos, controlaba todo, ¿no? Y no era una dictadura sangrienta, porque ahí utilizaban, era muy, muy sutil, o sea, opositor que aparecía por ahí te lo mandaban al extranjero, y si se quedaba allí se quedaba en la ruina. Es decir, si tenía una empresa o era un trabajador, ese no volvía a trabajar, y si tenía una empresa no volvía a vender a nadie, porque la policía se encargaba de quitarle todos los clientes. Pero el golpe este que han recibido ahora es terrible. La fortaleza del Estado ahora, del régimen, se dejará ver si el objetivo del Estado Islámico es situar a Túnez en el mapa del terrorismo yihadista, ¿no? O sea, la fortaleza del Estado se podrá ver ahora de la democracia está incipiente y tan endeble, ver si efectivamente se les paran los pies y actúa pues, el ejército, la policía, de la manera que tienen que actuar. Estados Unidos, Francia, desde los países que están más sensibilizados, incluso España ha ofrecido ayuda, ¿no? para seguir un poco. Se ha de decir las dormidas de lobos solitarios, pero bueno, ahí están. Bueno, yo creo que por eso decía que Europa tiene que cuidar también, digamos, lo que llamamos, quizá no con acierto, nuestra puerta de atrás, porque al final realmente está ahí. Y yo creo que Carlos, vivimos del turismo y estamos lo que pasa también. Ahora yo ya he leído algunas informaciones que van en una dirección que no me gusta demasiado, que es que nosotros nos vamos a beneficiar también de todo eso que sucede en el norte de África, de todo lo que ha sucedido. Indudablemente España no es casualidad que este año ha sido el año de más turistas. Es decir, que también, pero cuidado con eso, porque es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso jugar, porque está ahí a las puertas. Mañana puede ser tan vulnerables como Túnez, pero somos igual de vulnerables. Cuidado. Bueno, los ciudadanos de Túnez se han echado
en París nos echamos a la calle y todos somos Charlie Hebdo, pero que esto realmente está sucediendo ahí a un paso, como decía. Está sucediendo en Dinamarca, en Sí, Francia, pero, es que en Europa estamos pero, sufriendo pero de todas atentados maneras terroristas. no se profundiza en qué es lo que ha motivado todo eso, lo de Túnez, o lo que está pasando en Siria, lo que pasa en Libia, Pero lo que pasa... mira, yo me niego a profundizar, no, de verdad te lo digo. El Estado Islámico es lo que claro. es, y profundizar en las razones del Estado Islámico No historia. profundizar en quién está detrás de Bueno, todo pero eso, claro. Pero Emilio, aquí Porque es la clave. el Estado Islámico Mira, es yo leí una vez un comentario en un libro de Brzezinski, que me parece que fue un secretario de Estado, cuando se produjo el hundimiento de la URSS. Él en una conferencia dice, se nos acaba de ir el enemigo principal que teníamos. O inventamos otro enemigo enfrente, o tendremos que cerrar un montón de empresas y echar mucha gente al paro, dijo. Y me temo, quiero decir, que cuando Estados Unidos interviene en Siria, en Libia, ayuda a todos esos movimientos insurgentes, que no lo hace gratuitamente, es decir, tiene muchísimos intereses en ello, ¿no? sí. Y yo creo que tenemos que profundizar en analizar por qué en Siria se ha producido lo que se ha producido, independientemente de que fuera una dictadura, la dictadura de que está gobernando ahora, o en Irak, que fue un invento además, es decir, falso. Pero da la impresión de que solo Estados Unidos tenga intereses. El asunto de Siria tiene tantos intereses Estados Unidos como Irán. Entonces, si nos empezamos a analizar los intereses de todo el mundo, nos metemos en un túnel de la historia del que no saldremos. Sí, no. Sí, pero al final yo creo que, Emilio, si al final todo lo que ocurre, ya sea en París, ya sea no sé dónde, al final tenemos que hilarlo para llegar a la conclusión de que es Estados Unidos el que es malo, yo creo que estamos desviando un poquito la atención realmente del hecho en sí. Y el Estado Islámico es un grupo terrorista que lo que quiere es acabar con la democracia allá donde se produzca y quiere acabar con nuestra forma de vida, la nuestra también, la de los españoles, la de los americanos, quiere acabar con la democracia, porque la democracia le molesta y va a luchar contra eso en Libia, en Túnez, aquí donde Pero sea. vamos a ver, quiero decir, ¿quién financia todo eso? Es decir, que cuando uno utiliza un Kalashnikov vale 70 o 75 Pues mira, ahora euros. con el petróleo libio se Pero está los puentes que financiando. tiran, eso vale mucho dinero. Los cañones que utilizan valen mucho dinero. ¿Quién financia todo eso? Una cosa es quién se beneficia de eso y otra quién financia eso. Son cosas diferentes. Ya, no, si yo no. Quien paga
está financiando eso se beneficia, evidentemente, porque no regala el dinero gratuitamente. Y yo lo que me gustaría es que se profundizara en analizar, es decir, quién está financiando al Estado Islámico. Y ya lo han denunciado incluso los propios norteamericanos, incluso gente de pues hace estos días están saliendo las declaraciones de un secretario del Colin Powell hablando del Estado Islámico, diciendo que ha sido la CIA la que la ha financiado. No, es que ves, yo creo que, Emilio, tú partes de la premisa de quiero que sea la CIA y hago todo lo posible para al final llegar a la conclusión que es la CIA. Podríamos llegar a la conclusión de que es Arabia Saudí también, que algo tendrá que ver. A lo mejor. También. ¿Y quién está ahí? A la CIA también. No. Implementar desde Europa, como comentaba Carlos, qué se puede hacer para ayudar, en este caso, a Túnez, a esa democracia incipiente en Túnez. Lola. Pues sí, ayuda política por encima de todo, porque ahora mismo lanzar mensajes de esperanza y de confianza para que la gente vuelva a ir a Túnez, pues en fin, eso no cuaja, porque esto da mucho miedo. Y cuando ves, es decir, que es que las víctimas de caso eran jubilados, niños, es que eso te aterra, ¿no? A ver quién es el guapo que ahora no, se va a Túnez. Sí, pero se puede también, por ejemplo, se puede ayudar económicamente, se puede ayudar incluso militarmente, policialmente, a formar los servicios de inteligencia, se puede formar, ya han mandado policías se puede formar políticos también, porque también no solo eso, se puede inyectar dinero para digamos, la sociedad civil, para que se organice, se puede también fomentar el turismo. Quizá ahora no es el momento, pero a lo mejor un poquito más tarde, porque el turismo es algo muy sensible. Se puede fomentar las relaciones comerciales para ayudar también a que la economía florezca, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Pero no solo eso, quiero decir que en Túnez estaban trabajando, que yo sepa, dos cadenas hoteleras muy importantes que eran de capital español. Una era la Bunabas, que era capital español, y desde luego Meliá. O sea, Meliá tenía una cadena de hoteles en Túnez funcionando. En la zona donde iba yo de veraneo, ahí tenían 4 o 5 hoteles que yo sepa, pero tenían más hoteles en más sitios. Y ya te digo, dos cadenas de las más importantes. Inversiones españolas en empresas de suministro de turismo en Túnez varias, que me imagino, yo no sé lo que estarán pasando ahora, pero yo lo veo complicado porque es un país que funcionaba fundamentalmente con la venta del aceite de oliva y el turismo, y si le quitan el turismo. Bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrolla este conflicto, este asunto. Vamos a cambiar de tema. Volvemos
volvemos a nuestra comunidad, hablamos ahora de las ayudas de la DGA para paliar los daños ocasionados por la riada del Ebro. El Ejecutivo Autonómico ha establecido hasta 45 millones de euros para cubrir esos daños y ha dicho que dependiendo de si se valoran estas afecciones por encima de esos 45 millones, podrían o aumentarían el techo de gasto para cubrir todas esas necesidades de paliar los daños. Como veis, esta decisión, ¿creéis que será suficiente con esos 45 millones o habrá que realmente aumentar esa cifra, Lola? Yo creo que la DGA va a sacar 23 millones de fondo de contingencia, otros 20 del ahorro de los pagos de la deuda, entonces todo es dinero de casa, digamos, ¿no? Yo espero que sí, no sé si será suficiente los 43 millones que de momento puede contar la DGA, pero yo espero y confío que desde el gobierno, es decir, que no todo el esfuerzo lo haga la DGA, que nos hagamos aquí todos rumbosos y no lo podemos hacer todos nosotros, que desde el gobierno central también lleguen ayudas, que es importante. Me parece que es que vamos muy rumbosos, ¿no? Sacamos de aquí, sacamos de ahí y pagamos. Pues no, es decir, cuidado, porque además aquí no solamente los daños a las infraestructuras, los daños en el campo, en las granjas, los personales, mucha gente que ha perdido prácticamente las casas. Es decir, los daños son muchos. Por hablar de una autopista que se ha quedado reventada, y allí habrá que tener en cuenta primero, o sea, porque la UTE que hizo aquella autopista está en concurso de acreedores, bien, que esa es otra, pero bueno, alguna responsabilidad tendrán, digo yo, las catas, los estudios geológicos que se hicieron, porque una riada que no está ordinaria se lleva una autopista, pues en fin, hay una responsabilidad que imagino que también habrá que tener en cuenta antes de poner los dineros también. Que, por cierto, cuanto antes los pongan, mejor, que la gente no puede estar esperando meses a que le restañen sus daños, ¿no? Cuidado. Claro. Sí, pues yo creo que ahora lo fundamental es la gente, o sea, la gente que tiene unas circunstancias, tiene unos problemas, hay que solucionarlos ya. O sea, es decir, no, tienen que ya recibir las ayudas ya, no antes del 30 de mayo y tal, justamente después de las elecciones. Yo espero que las reciban ya mismo. Y luego, efectivamente, tenemos que tener en cuenta que esto ha afectado no solamente a Aragón, sino que a otras comunidades también, porque el Ebro es un río que pasa por 9 comunidades y entonces en realidad el gobierno central tiene una responsabilidad, porque si al final lo vamos a pagar todos nosotros, yo creo que aquí falta la parte estatal en este caso. Es decir, si los 23 millones son de nuestro fondo de contingencia, si los 20 millones es de lo que nos habíamos ahorrado, que para algo lo íbamos a usar, nos iba a quedar ahí, pues al final lo estamos pagando nosotros. Yo creo que lo importante es que ahora se atienda a la gente, es lo más importante y es urgente. Efectivamente, ahora no sabemos a cuánto van a ascender los daños, porque claro, si
exceden de esos 45 millones y eso vamos a tener que pedir que podamos no cumplir el déficit tal, pero nos va a computar, con lo cual nos va a penalizar al final. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿nos lo comemos nosotros todo? Pues yo creo que no debe ser así, sinceramente. Yo tengo serias dudas de que el gobierno central de nada, es decir, todavía me parece que van a arrastrar las promesas que hicieron en la RIA del 2013 y no van a hacer nada porque electoralmente Aragón aporta muy poco a los grandes partidos nacionales. Eso está claro. Ha dicho que sí que se invertirá todo lo necesario. Y también en el 2013 y aún lo están esperando, ¿eh? Pero, por eso te digo que lo que dicen en Madrid, vamos, es para no creerte nada. Bueno, y sobre todo con este gobierno. Es decir, que La ventaja es que estamos efectivamente en campaña electoral. Sí, es la gran ventaja para los afectados y los damnificados. Sí, no, estamos en campaña y... Porque hemos visto que estas medidas que ha tomado nuestro gobierno, que se van a simplificar la burocracia, se van a dar las ayudas en no sé cuántos días, no sé qué. O sea, que se puede hacer, ¿por qué no se hace de forma habitual? Es decir, ¿por qué no se simplifica toda esta burocracia de forma natural? Ahora sí, yo creo que lo único afortunado es que estamos en campaña electoral, porque si esto ocurre, como ocurrió por otra parte en 2013, cuando no estábamos en campaña electoral, y así quedó. Bueno, pues esto, pero ahora por eso hay que exigir que el dinero empiece a llegar ya, pero ya quiere decir ya, no esperar a ver a mayo y tal, porque entonces probablemente en muchos casos y desgraciadamente no llegará. ¿Se darán antes estas ayudas que las de 2013? Bueno, antes, aunque se den tarde, se darán, porque las de 2013 no se han dado. O sea que... Bueno, si os parece que cambiamos de tema, hablamos de otro asunto económico, el Banco Madrid, que finalmente la entidad va a ser liquidada, los afectados podrán recuperar como máximo los 100.000 euros que están dentro de ese fondo de garantías de depósitos. Bueno, ¿qué os parece esta decisión que se ha tomado de liquidar finalmente? Porque no se sabía si se iba a liquidar o al final se iba a rescatar a esta entidad y la situación en la que quedan los clientes, Emilio. hombre, yo el primer análisis que hago es que por qué no se hizo con los anteriores y no solo no se ha hecho, sino que además la política que marca Europa ha sido de concentrar y crear bancos mucho más grandes, con lo cual quiere decir que lo que se va a hacer con el Banco Madrid o el banco andorrano se va a hacer porque es un banco pequeño. Con los grandes yo supongo que el día que se encuentren en una situación semejante será muy difícil cerrarlos, porque el impacto será infinitamente mayor. Es decir, si no se cerraran en su día los bancos que en la crisis financiera que acabamos de padecer y
que estamos pagando los españoles no se cerraron, y la política que se hace es precisamente generar bancos más grandes, difícilmente, es decir, estaremos sometidos a que periódicamente, pues bueno, ocurra lo mismo. A mí personalmente me parece sensacional, es decir, un banco que está lavando dinero del narcotráfico y todo eso, que por cierto, el dinero del narcotráfico lo han gestionado la banca Vaticana, lo ha gestionado la banca Morgan, la ha gestionado muchos de los grandes bancos internacionales que conocemos, o sea, que decir que tampoco es ninguna cosa grave. No solo es que lo buscan además los banqueros, porque es un dinero muy fresco. Pues eso. Lola, yo es que el asunto este Claro. de verdad que me tiene conmocionada, porque hay una acusación de Estados Unidos, dice, este banco blanquea dinero proveniente del crimen organizado. Sí. Y Andorra, sin pensárselo dos veces, interviene el banco, lo paraliza y incauta los depósitos. No lo piensa dos veces. Y a su vez, la autoridad española... La Morgan, la América, que Sí, también ha tocado la dinero del autoridad española narcotráfico. ha hecho exactamente lo mismo con el Banco Madrid. Paraliza, incauta y dices, bueno, muy bien. Y lo van a dejar caer como ha hecho Islandia. Ahora que se caigan, no echarle los bancos. Pero de verdad que me tiene conmocionada, porque primero es una manera de actuar como hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora se ha acudido al rescate de los bancos. Este banco tiene en marcha, está ya manchado, es decir, este banco está manchado y como nadie lo va a querer comprar y nadie va a acudir al rescate, y dice, bueno, lo dejamos caer y desaparece, porque esto... No sé si será el comienzo de algo que vendrá después, si luego todo el mundo lo superará, pero efectivamente sería bueno que, igual que ahora Estados Unidos ha lanzado la voz de alarma con un banco que blanquea dinero del crimen organizado, o sea, tienen una retahíla desde las islas Caimán, pasando por Panamá, Suiza, Luxemburgo, etcétera, que es de no parar. Esto tiene que ser ya una empezada y no parar. Bueno, si es verdad. yo en principio lo que me gustaría decir es que esto ha salido porque por una investigación de Estados Unidos. Sí. ¿Y dónde estaba el Banco de España? ¿Y dónde está el gobierno aquí en España? Dice que lo sabían. Lo sabían. Dicen que lo sabían. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que lo que estaba sucediendo, la trama que sucedió con el caso Bankia y que nosotros denunciamos, pues estaba sucediendo ahora. Es decir, que los reguladores miran para otro lado, que el gobierno no hace nada y que se blanquea dinero aquí. Y se sigue haciendo a día de hoy. ¿Cuántos banqueras hay ahora preparándose? Porque ahora nos hemos enterado de esto. Pero, ¿y el gobierno qué ha hecho? ¿Por qué no lo ha destapado el gobierno de España y el Banco de España? ¿Dónde estaba? Es decir, yo creo que lo que los ciudadanos vemos es la indefensión a la que estamos. O sea, si no llega a venir la
los Estados Unidos nos enteramos, no nos enteramos, o sea, yo creo que es muy peligroso lo que está viene la sucediendo. segunda parte, porque recordáis cuando la prima de riesgo estaba tan elevada y se hablaba de que si nos rescataban salíamos del euro, etcétera. Es decir, hubo grandes capitales que se fueron a refugiar a Andorra, como bien recordaréis. Yo estoy pensando en todos los grandes capitales que se fueron a Andorra y como mucho van a recuperar 100.000 euros. Es decir, y estamos hablando solamente de la familia Puyol. En el Banco de Madrid le han atrapado 1.300.000 euros, de los que recuperarán 100.000. Que bueno, desde los grandes capitales, mira, como que no, a mí no me da ninguna pena, pero también si hay pequeños ahorradores, pues en fin, es que ahora hay pequeños ahorradores que se están quedando sin su dinero, eso genera pobreza, es decir, la corrupción genera pobreza, es decir, que nos parece que hombre, la pequeño ahorrador, solo... 100.000 euros va a recuperar hasta 100.000 euros. El pequeño ahorrador no puede tener más de 100.000 euros. Bueno, Carlos, bueno, pequeño. Pero, y el que tiene algo más. Muy bien, pues, es decir, ya estamos hablando de otro tipo de capitales. ¿De verdad que creéis que los billetes estos de papel tienen ética? No. Tienen ética y los que, Perdona, y los que comercian con eso tienen ética. el dinero de los ahorros de un trabajador tiene Claro, hombre, mucha, claro. Eso estamos hablando. Pero digo que del los pequeño banqueros, ahorrador que tiene ahí su que a mí me asombra que hayan cogido de pardillo este banco y la acusan de probablemente está blanqueando. De pardillo no, lo que pasa es que no es el banco más grande de Andorra, pero todos sabemos lo que es Andorra. Escucha, ¿te acuerdas de la historia de la Ambrosia? ¿Os acordáis de la historia de la Ambrosia, ¿no? De la banca vaticana? Sí. Los tíos que se suicidaron con el banco ambrosiano. O Todos los bancos españoles que tienen empresas en las Caimán, en los paraísos fiscales, los bancos españoles, ¿qué coño hacen allí? ¿Qué hacen allí? Pues te digo ¿Qué hacen allí? Pues en este caso concreto, lo que ha salido, al menos lo que ha salido en prensa, es que varios de los dirigentes venezolanos han lavado el dinero en este banco. No nos olvidemos. Sí. Hay que decir que el estamos... chino al que aquí no somos capaces de meterle mano, y ya veremos a ver si hay... la mafia rusa, hasta ahí está muy bien, la mafia rusa. Luego hay un hecho que a mí me llama la atención, pues que me conmueve tanto, es que Estados Unidos, el que es enemigo de Estados Unidos es enemigo del mundo entero. Nos remitimos, Estados Unidos dice, no, porque el momento que Estados Unidos sospecha que la mafia rusa, capital de grupos terroristas, etcétera, todo el que está contra ellos, efectivamente hay que pararle los pies, pero claro, todo el mundo que está contra Estados Unidos está contra nosotros, cuidado, que tampoco, estoy hablando de aquí de defender. Lo que me preocupa es que esto lo podríamos haber descubierto nosotros aquí, ¿no? Es decir, que el Banco de España algo tendría que hacer. Porque Hacienda ha dicho que algo sabía. ¿Has hecho caso a lo que hubiese dicho el Banco de España?
Hombre, el Banco de España nunca se ha pronunciado de manera, decir, que van a hacer caso, si es que no se ha pronunciado, cuidado. Aquí la autoridad económica estaba otras cosas, estaba para dar pies a... No sé si además en este banco tenía dinero también Puyol, ¿no? En la banca. Sí, 1.300.000 que era lo que había quedado. No, aquí los inspectores y los bienpensantes de Hacienda están para hacer cálculos tan marcianos como que el Partido Popular es como Cáritas, para eso sirven, porque para todo lo demás, para investigar y para otro tipo de inspecciones, no. Oye, pues es lo que pasó, está trabajando 2 meses. Sí, ya lo sé. Para llegar a esta conclusión, pero supongo que los que lo han hecho, se lo han hecho, se le ha dicho